Resulta que, bueno, el tema de la bicicleta tiene mucho que ver con los números porque todo va, digamos, sobre, bueno, al momento de construir una bicicleta va sobre una matriz, ¿sí? Una matriz que es como una base estructural donde ubicas cada una de las partes, digamos, de las tuberías de la bicicleta, pero cuando las vas a cortar dices, ok, ¿cuál es la medida en la que la voy a cortar? Entonces, esas medidas corresponden a cuando viene el cliente. Hay ciertas medidas que se deben tomar. Haz de cuenta que es como si fuéramos las modistas del acero. Entonces, hacemos unas medidas. Usualmente la medida más influyente para determinar la talla es la altura de la entrepierna. ¿Sí? Entonces, sin zapatos, parado con la espalda recta, tomas la medida que hay desde el piso hasta la altura de la entrepierna. Usualmente el cliente es quien define qué tan alto es. ¿Por qué se hace eso? Porque si se dan cuenta hay una barra superior en la bicicleta, ¿no es cierto? O sea, está en la silla, la barra recta. Esa medida lo que permite es decirte qué tan alto es y cuando tengas que bajarte, pues no vayas a tener, digamos, ningún golpe. Y esa medida está en correlación con muchas otras que se determinan ya, digamos, detrás de todo eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú mides 1,70, supongámoslo. Bueno, la altura también es súper importante porque necesitamos también saber la altura de la cadera, hay varias medidas. Entonces, tomas, digamos, la altura de la entrepierna, lo que te supongamos que te da 72, haces una multiplicación que debe ser, dependiendo, si es para montaña, es 0,25 si no estoy mal. Entonces, 72 por 0,25 y te va a arrojar 17,5. 17,5 es la media porque está en pulgadas. Para bicicletas de ruta usualmente está en centímetros. Entonces ese 72 lo multiplicas por 0,65 y te va a arrojar, digamos, lo que sería, digamos, 52, 51. Supongámoslo porque no sé la matemática, ¿no? O sea, entonces, a lo que te arroja eso, lo que te está diciendo es que lo que te arroja y te dice es que desde la parte central de la bicicleta, ese es el eje, digamos, central de la bicicleta, toda la parte de gravedad se mueve sobre esta tubería. Entonces está diciendo que desde la parte del eje de centro hasta la parte superior va a medir ese 51. Esa sería la talla de la bicicleta. Y asimismo determina el frente. El frente entonces sería un frente de 11 centímetros. ¿Sí me van a entender? Esa es la relación que hay. Si fuese talla 54, o sea, 54 acá y acá sería 14. Tú puedes jugar y variar variar toda la composición de la bicicleta. Corresponde a, o sea, tiene una base, tiene un porqué, ¿sí? Entonces, esos son los percentiles. Resulta que los percentiles varían acorde a la población. Entonces, digamos, se estudia la población de Colombia y se dice que las medidas estándares, digamos, para la mujer están entre, supongámoslo, entre unos 60 y unos 65. Entonces, si tú dices, vamos a crear una silla y el propósito es que sea para la mujer colombiana, debe estar hecho en base a las medidas, digamos, ergonómicas de la mujer prototipo colombiana. Entonces, sí, eso te va a determinar los percentiles. Entonces, tú dices, en la parte del espaldar de la silla, dependiendo de la altura de la mujer, si es 1,60, entonces supongo que es 40 centímetros, y si mide 1,65, entonces mide 50. ¿Sí? Esos son los percentiles. Entonces, dices, son variaciones que hay determinantes de medidas. Entonces, eso usualmente está en todo lo que tenga una talla, ¿sí? Y pues digamos más en el tema de la bicicleta. Usualmente eso lo ves en una puerta, todas las puertas tienen percentiles, los techos tienen percentiles. Por eso es que uno llega y uno a veces dice, o sea, uno asume que todos los techos tienen casi la misma medida. ¿Sí te has dado cuenta? Sí. Uno, cuando uno entra a otro lugar dice, uy, este techo es altísimo. Uno como que lo haya raro inmediatamente. Así pasa con las puertas. Tú pasas por una puerta y dices, uy, pero esta puerta es como bajita. Digamos, entonces no agarran los percentiles que debía tener la puerta. O uno va subiendo las escaleras y te tropiezas con un escalón que era más largo. Los percentiles, ¿dónde están? Sí. Bueno, es más o menos eso. Listo. Resulta que la bicicleta tiene muchos puntos de correlación, ¿sí? Entonces, en la medida en que crece, se alarga, ¿sí? Sí. En la medida en que se acorta, se achica, bueno, no es el término, pero se achicaría, ¿sí? O sea, disminuiría su eje. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que asimismo, digamos, cuando vas a tomar, digamos, y vas a entregar la bicicleta ya al usuario para que se la lleve, siempre hay, digamos, una medida que es estándar, que es la que buscamos, y es la altura de la cadera. Entonces, tú usualmente, volviendo al mismo punto, descalzo, derecho sobre el piso,
tomas qué medida hay hasta el punto de la cadera. Esa medida es la que usualmente te va a determinar qué tan alto es el sillín. Hay muchas otras formas. Por ejemplo, resulta que las bielas usualmente miden 170 milímetros, ¿sí? Hay bielas de 165, hay bielas más largas, es dependiendo, digamos, si son para pista, para ruta, hay muchas opciones, pero las normales que están en el mercado son de 170 milímetros. Entonces tú ubicarías, digamos, la altura de la entrepierna midiendo desde el eje cero, o sea, en el punto donde comienza el pedal de la biela, hasta la altura del sillín. Debe darte esto, debe ser la misma medida que habría desde el piso hasta donde estás tú. Sí. Esa es la medida estándar que te haría. Obviamente, digamos, pues estas son teorías, ¿no? Entonces, sabes que cuando viene la persona, no todos los seres humanos cumplimos con todas las mismas patrones formales, bueno, no sé cómo decirlo. Entonces, obviamente hay personas que tienen, digamos, el tronco más largo, las piernas más cortas, o las piernas súper largas y el tronco corto. Entonces ya es un tema que de pronto más cuando viene el cliente, ya es como ven, la acomodamos, miramos que la pierna cuando se estira, no quede estirada completamente, sino que sencillamente haga como, o sea, se relaje. Entonces tú contraes, relajas, contraes. Esa es la forma mejor de hacerlo. Porque cuando no puedes estirarte completo, el músculo no va a hacer su recorrido completo, te vas a cansar, te vas a calambrar, no vas a rendir, ¿sí? Entonces muchas cosas que hay detrás que empiezan a influenciar en todo ese tema. Sí, entonces es como, sí, como cuando uno casualmente coge la bicicleta y que se pone a medir el sillín de una Te lo pones en la persona cadera. al lado y uno es como para ver cómo... Tal cual, exacto. Sí, esa es como una forma, digamos, muy, o sea, la más común de hallarlo. Pero Sí. ya obviamente detrás sería, digamos, las formas técnicas, es como te conté, las bielas, 170 milímetros, la cantidad del marco, la altura, bueno, una máquina muy básica, hablándolo de esa forma. Obviamente tiene dentro de ella elementos que la componen y hacen, digamos, que pueda dar su desempeño y que sea suave y que sea, bueno, de ahí para allá. Pero resulta que en la parte estructural hay medidas que se deben de tomar siempre, como por ejemplo, digamos, usualmente los tenedores tienen una curvatura. Si la notas, uno dice, bueno, bonito, clásico el tenedor. ¿Esto por qué se hace? Resulta que él lo que está haciendo es ampliando. Si tú trazaras, digamos, una línea en este punto, te darías cuenta que pasaría hacia acá, pero esta curvatura lo que es que está dejando este eje un poco hacia allá. Lo que eso está haciendo es que cuando tú tengas el pedal, cuando tú tengas el pedal acá y vayas a dar una curva y vayas despacio, esta llanta no vaya a influenciar el toque de tu pie. Porque si tú vas despacio y vas a, digamos, esquivar gente y volteas acá y le pegas al pie, vas a salir de tu eje, entonces te vas a caer. Entonces, digamos, por ejemplo, ese es un pequeño ejemplo de eso. El otro ejemplo que te di sería, digamos, cómo influencia, digamos, la altura de, digamos, la barra que va al galápago con respecto a la que va superior, ¿sí? Que conecta toda la parte frontal de la bicicleta. Entonces, cuando una persona es más alta, la bicicleta es tan alta como larga, ¿sí? Cuando una persona, digamos, es muy pequeña, la bicicleta es tan bajita como cortica. Pero hay puntos, digamos, que son referenciales. Por ejemplo, lo que te hablo ahorita, desde el centro del eje delantero hasta el eje de centro de pedalier, deben haber 59 centímetros. Obviamente todo eso corresponde, digamos, a cada diseño de cada marca, ¿sí? Hay marcas que lo hacen supremamente pegado porque hacen bicicletas de pista y intentan acortar los ejes para que sea más rápido y tenga mayor, ¿cómo sería esto? Te pegue más al piso, ¿sí? Porque cuando vas muy rápido una bicicleta se puede como uno siente que se levanta o cosas. Entonces te pega más al piso. También varía mucho dependiendo del diseño, no es lo mismo, digamos, una bicicleta de montaña, de ruta, a una playera, una monareta, bueno, ¿cuántas hay? Sí. Entonces, digamos, esa sería un poco la relación, digamos, que hay, pero siempre es, digamos, una conexión que debe estar muy completa porque es un chasis, ¿sí? O sea, el cuadro y la horquilla o marco y tenedor es el chasis que conlleva y, o sea, contiene todo lo que soporta una persona, una vida. Entonces, si algo llega a estar mal, pues sabes que no va a terminar bien. Bueno, listo. Bien, y digamos los, ¿cómo se llaman? El manubrio. El manubrio, pero digamos, ¿tiene algún tipo de medida especial o eso ya es? No, también. Lo que pasa es que usualmente, digamos, lo que hablábamos antes, los percentiles,
determinan, digamos, estándares, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la gente en el mercado habitual de bicicletas consideran que la talla 50 es la talla estándar. Entonces, tú cuando vas a comprar una bicicleta, todas son talla 50. Pero tú no sabías si tú eras una 47, una 48 o un 54 delgado, que fuera esquiador muy alto. ¿Sí? O sea que hay personas que, bueno, cuando vas a montar de una forma, digamos, lo urbano, que no estás buscando, digamos, sacar el máximo desempeño en la bicicleta, pues está bien las medidas estándares, ¿sí? Teniendo en cuenta que el cuadro de la horquilla siempre debe ser la medida. Pero digamos, un manubrio de una medida estándar. Pero cuando, digamos, tú estás haciéndolo de una forma diferente y tú quieres comenzar, digamos, a entrenar en tu bicicleta, ¿sí? Y de pronto buscas hacer grandes recorridos, influencia mucho esto. Son estudios biomecánicos donde se determina, digamos, qué tan ancho debería ser el manubrio porque corresponde a qué tan anchos son tus hombros. ¿Sí me hago entender? Asimismo, como digamos, qué tipo de manubrio buscas. Porque, por ejemplo, un manubrio de ruta es un manubrio que tiene 3 posiciones. Una posición inicial acá, una segunda posición en esta parte que es para cuando vas a subir, y una tercera posición más abajo que es la que te hace más aerodinámico para una bajada o a la hora, digamos, de terminar ya a llegar a la meta que necesitas pues, tener un poco más de, no sé, velocidad. Entonces, esa sería, digamos, un poco de esas otras cosas. Bueno, claro, esa que detrás de eso, digamos, también corresponde, o sea, todo siempre va a ser muy correspondiente al diseño, porque, digamos, hay medidas, digamos, diferentes de tipos de rines, hay rines desde pequeños de niño hasta adultos desde 26, bueno, 24, 26, 700, 27 por 1 de un cuarto, 28, 29, bueno, eso hay muchísimo. ¿Y cómo es eso? Bueno, resulta que todo eso corresponde, por las bicicletas clásicas de semicarreras, de ruta, todo ese tema, antiguamente era una medida que estaba dada en pulgadas y era 27 por 1 y un cuarto. ¿Sí? O sea, 27 pulgadas por 1 y un cuarto pulgadas. La otra medida que es la que hoy en día conocemos y tenemos y es la más común es 700, que estaba, digámoslo, en centímetros, pero serían en este caso milímetros. Entonces, ¿qué tanto hay el eje a la punta? Y obviamente, ¿qué es lo que influencia, digamos, para qué quieres la bici? Usualmente, digamos, las bicicletas más comunes en el mercado son RIN 26, por así decirlo, que son las playeras, las todoterreno, bueno. Si tú quieres una de ruta, es RIN 700, o si es una antigua, pues 27 por 1 cuarto. Si quieres MTB, que son, digamos, ya de suspensión para hacer un poco de downhill, cosas de ese tipo, pues va 27.5, 29, porque son grandes y te van a dar, digamos, un gran desplazamiento por cierta cantidad menor de pedaleo. Pues hablando de esa forma, porque es tan grande que menos pedalazos van a hacer que ruede mucho más. Sí, ahí listo. Esa es una pregunta muy chévere porque, digamos, ese es el momento de que sales de todo el proceso estructural, ¿sí? Que es un proceso, digamos, como bastante pesado, o sea, es el tubo, los cortes, la soldadura, la grasa, bueno. Sí. De ahí sale y pasa, digamos, al momento en el que se le daría la vida, por decirlo así. Sí. Entonces, digamos, en nuestra empresa, en Andante Bikes, esa es la parte, digamos, como que más le gusta a la gente. Bueno, obviamente hay muchas cosas que le gustan, pero es el tema como que más los pone felices, sí. Porque es encontrarse, digamos, consigo mismos y determinar en ellos cuáles serían los colores que los definen, ¿sí? Entonces, en base a eso, nosotros siempre estamos, digamos, como guiando al cliente a tener una perspectiva muy sobria de la bicicleta, ¿sí? A llevarlo, digamos, a composiciones, digamos, bastante armónicas, ¿sí? Que, digamos, sean bastante bien al ojo. O sea, que tú digas, wow, mira esos colores, cómo se contrastan. Sí, entonces, ¿cómo funciona? Resulta que tenemos procesos de pintura, que son los procesos netamente automotrices. Entonces, de la misma forma en que se pinta un vehículo, pintamos nosotros nuestras bicicletas. ¿Por qué? Porque, digamos, eso se determina también qué tanto va a durar tu bicicleta. Entonces, si tiene una mala pintura, se va a empezar, digamos, a pelar, y por donde se va a pelar y se ve la tubería completa, si tú la dejas al sol y el agua, por ahí se va a empezar a oxidar, ¿sí? Sí. Mientras que si cumple, digamos, unos procesos óptimos de pintura, pues, digamos, se va a pelar, obvio, es normal el rayón, pero no va a llegar hasta la lámina, porque tiene ciertos procesos anteriores donde, digamos, tú certificas que esos anticorrosivos, bases, todo eso no llegan al tubo, entonces el tubo no se te va a oxidar y no se te va a romper la bicicleta en muchos años. Usualmente le ofrecemos a los clientes en el tema de los colores, bueno, lo que hablábamos, que se definan bajo qué color les gusta, y luego que, digamos, buscan el color, damos la opción muy amplia de que elijan el color detallado que desean, ¿sí? O sea, no tenemos, digamos, como unos pantones especiales o específicos donde dicen,
quiero este y este, sino digamos, damos la opción que puedan traer, digamos, una prenda. Hay personas que han traído prendas de vestir como, me encanta esta camisa, quiero que sea este color, y entonces nosotros, bueno, perfecto, vamos, empezamos a mezclar, obviamente hay mucha teoría del color ahí influenciada, también digamos hay relaciones de mezcla, 2-1, 3-1, dependiendo de lo que vayas a mezclar. Entonces hay estudios que hemos realizado nosotros para certificar nuestras pinturas, donde decimos y sabemos qué cantidades se necesitan exactas, ¿sí? Para, digamos, cumplir las normas que necesita una pintura. Por ejemplo, una pintura perfecta debe estar a 0.35 micras. O sea, hay instrumentos que te miden qué tanto hay del tubo a la parte superior. Entonces, una pintura perfecta sería 0.35 micras. Hay muchos procesos, entonces, de ahí, digamos, depende de lo que quiera el cliente. Tenemos pinturas, digamos, perladas, que es como cuando ustedes ven el carro, no sé si lo han visto, que se ve así como unas perlitas cuando está el sol. Sí. Esos son netamente poliésteres. O utilizamos poliuretanos, que son colores planos. Entonces, por ejemplo, un azul, un rojo, pero plano. O sea, si me hago entender un poco a qué me refiero, o sea, no se le ve como esa lucidez que haría la perla, sino es un color plano. Sí. Bueno, perdón, no sé cómo explicar en plano. Bueno, decena, centena, unidad, decena, centena, ¿cuál seguiría? No sé después cuál sigue. Bueno, creo que entonces dentro de eso en algún punto está micra. Entonces resulta que es una medida demasiado pequeña de algo. Entonces así como tú dices, digamos, por ejemplo, las tuberías tienen calibres, ¿sí? Entonces digamos, una tubería calibre 16 es una tubería gruesa. Una tubería calibre 22-24 es una tubería más delgada en relación a la anterior. Entonces, digamos, estructuralmente tiene mucha más resistencia la calibre 16 que la calibre 24, pero es más pesada la 26 que la 24. Entonces, digamos, ese es el truco. Digamos, así como está en el acero, está en la pintura. Entonces, es saber y encontrar, digamos, cuáles son los calibres ideales a lo que tú buscas. Nosotros tenemos, digamos, unos años de experiencia, así que nos han llevado a indagar, a conocer, experimentar, explorar, a llegar en qué determinados puntos necesitamos qué calibres para, digamos, obtener el peso ideal que buscamos. Y en la pintura también buscamos cuál sería ese calibre que buscamos para que, digamos, sea buena, no sea pesada, porque obviamente también, o sea, digamos, hasta la pintura en una bicicleta hay competencia e influencia. Sí, o sea, mate, son gramos, la gente gasta millones por reducir apenas gramos. O sea, te cuenta que tu bicicleta pesaba 10 kilos y tú dices, no, pero es que no la quiero más ligera, y compras un marco y un tenedor, hablándolo así, en carbono, y te cuesta 7 millones, 6 millones, y te queda pesando 9 kilos 500, 9 kilos 600. ¿Sí? Son apenas gramos, y entonces es una relación, digamos, pues costo-beneficio, obviamente, como todo, pero pues digamos ya depende de la finalidad que tenga cada persona a la hora, digamos, de subirse a pedalear. Claro, sí. Bueno, digamos que esto ha sido un proceso bastante gradual, ¿sí? Porque, digamos, en un principio no contábamos con cosas que hoy en día de pronto ya tenemos. Antiguamente, digamos, pues recibíamos el cliente, teníamos unas poquitas bicis, digamos, de exhibición, pues, bueno, comenzando porque de pronto no contamos, fuimos o somos un proyecto emprendedor, ¿sí? Entonces, digamos, el hecho de ser emprendedores ha sido un tema, digamos, bastante difícil porque obviamente hay empresas que están ya, digamos, consolidadas bajo ciertos tipos de capitales grandísimos donde sabes que se descuentan los gastos, los costos y todo está bien, pero digamos, claro, cuando estás surgiendo de pronto esas cosas no existen y quieres llegar a eso. Entonces, digamos, en ese caso nosotros tenemos unas pocas bicicletas de exhibición que de hecho eran las de nosotros, que fueron con las que comenzamos, hicimos las pruebas y todo, y luego de ahí le hablábamos en base de eso al cliente. En ese momento solo había una línea. Sí. Hoy en día, digamos, hemos implementado más líneas, ya que hemos, digamos, indagado desde el punto de mercadeo hasta, digamos, el punto de técnico de la bicicleta, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Antiguamente teníamos una línea que tenía cierto valor, ¿sí? Era de esta forma, puedes elegir los colores que quieras, va así, con cambios, le quitas los cambios, bueno, bla, 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 pero solo era eso.
hoy en día, digamos, sacamos una línea, bueno, después de eso surgió una necesidad donde muchas personas querían bicis, pero de pronto no podían acceder a nuestros costos, a nuestros precios. Entonces creamos una línea, digamos, más económica, donde empezamos a abrir, digamos, ya ese mercado, donde era reducir no la calidad, sino, digamos, algunos procesos constructivos de la bicicleta. Ejemplo, la primera línea era una línea que tenía empates, entonces el hecho de poner los empates pues son más, digamos, procesos de soldadura, más implementos, ¿sí? Sacamos luego una línea que no llevaba empates y no iba soldada a tope, pero porque fuera soldada no era mala, llevaba una muy buena soldadura que estaba muy bien definida y digamos iba 100% garantizada y llevaba todos los procesos, digamos, productivos que siempre hemos implementado en cada una de nuestras líneas, que son bastante buenos. Entonces, así empezó a suceder hasta que obviamente llegó un momento en el que, bueno, ¿cómo le explicamos al cliente todo esto? Entonces ya obviamente va a tener o una de cada una o hacer un mínimo brochure en el que le mostramos al cliente quiénes somos, qué hacemos, qué hemos hecho, qué hemos logrado. Y digamos, eso nos ha llevado hoy en día a mostrar a nuestros clientes que realmente, o sea, va a sonar chistoso, pero no vendemos bicicletas. O sea, es muy cómico porque vendemos más que la bicicleta, ¿sí me voy a entender? O sea, acá fomentamos la cultura, impulsamos, digamos, que es la movilidad del futuro. Le apostamos a un tema diferente, de pronto le apostamos a una revolución algo distinta, sí, que no es voy y cojo de pronto las cosas a piedra o soy grosero, sino pues sencillamente digo, no estoy de acuerdo con muchas cosas, me voy en mi bicicleta, hago en mi camino lo mejor y así sucesivamente. Entonces, fue un poco lo que empezamos a hacer y entonces los clientes, bueno, empezamos a mostrar en nuestras líneas, hicimos, digamos, eventos, cosas de ese tipo, donde impulsamos cada una de esas diferentes líneas. Sí. Bueno, un empate. Empate, sí. Bueno, resulta que, bueno, lo conocemos como empate, pero realmente se llama un raccord. Entonces, un raccord es una pieza en donde encajan dos y hace como unión. Dos o, bueno, más de una, evidentemente. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren, bueno, quieren ver esa de ahí tiene raccords. En cambio, si ves dónde están las uniones, mira, por ejemplo, donde están cada una de las uniones, sí, tiene un raccord o un empate. ¿Qué es lo que hace esto? Tiene varias funcionalidades. Bueno, la primera es que cuando pones la tubería, digamos, hace que el tema de la soldadura sean un poco invisibles. Entonces la decoras o la adornas con este empate. Pero lo más importante es que eres un apoyo estructural a las uniones. Entonces, es como si tuviera un refuerzo que te va a colaborar y te va a dar como esa resistencia que buscas. Entonces, ¿eso es un empate? Exacto. No, esa parte de acá son acá. O sea, el marco, digamos, sería lo verde que tenemos acá. Entonces, fíjate acá, ese sería un empate. ¿Sí ves? Entonces, mira, viene este tubo, encaja en esta parte, y este otro que es el poste del sillín encaja también acá. Sí. ¿Sí ves? Así mismo sucede acá, mira. Ese es el que más conlleva, o sea, esa es la base de la bicicleta. Mira, es que conlleva 1, 2, 3, 4. Sí, y se suelta. Y ese, digamos, pues te lleva 1, 2, 1, 2. Exactamente, entonces esa es la forma, digamos. Es una técnica un poco clásica realmente, corresponde a técnicas de hace mucho tiempo, como las bicicletas de antes. Y es muy chévere porque eso es lo que realmente impulsamos nosotros en la andante. O sea, lo que buscamos es traer todas esas cosas de antes, como de qué tan bien eran, qué tan chéveres eran, y las volvemos a poner hoy en día a rodar porque eso es lo bonito, o sea, sí. Y más que es la bici de uno que se para uno, pues, bueno, es como el reflejo. Exacto, total. Sí. Hay una relación, digamos, por ejemplo, no, pero antes la gente, digamos, había un tema que era el poder volitivo. Entonces, si tú tenías un carro, ya significaba que tenías un ingreso superior. Sí, estamos hablando de hace un tiempo atrás. Y si tenías un BMW o un Mercedes, podía significar que tenías de pronto un ingreso más alto que los que tenían un carro habitual, porque es un carro que los componentes son más caros, ¿sí? El mantenimiento tiene que ser mes a mes y es más caro que un carro habitual. Entonces, de repente en la bicicleta eso desaparece, ¿sí? Pues porque todos están en bicicleta, todos sirve, todos nos mojamos, ¿sí me voy a entender? Sí. Acá es más, digamos, ya no el poder volitivo, sino mostrar la conciencia, o sea, mostrarle a la gente, digamos, o sea, lo que estamos hablando ahorita, digamos, desde no quiero hacer parte de, no sé, un Transmilenio, un transporte público, pero tampoco quiero tener un carro y meterme en un trancón todo el tiempo, entonces muestro más bien una conciencia, soy alguien diferente, pienso cómo hacer las cosas de una forma diferente y bien, entonces es lo que presenta la bicicleta en muchas de las cosas. Listo.
Bueno, ¿cómo funciona eso? Resulta que, bueno, primero hablemos del plato, ¿sí? Sí. Entre más dientes, va a ser un poco más duro y más velocidad vas a ganar. Inversamente proporcional a la parte trasera. Entre menos dientes, más velocidad y más duro va a ser. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la relación que nosotros acá habitualmente usamos bastante y le recomendamos a la gente porque digamos que Bogotá pues sí tiene sus subidas, sí, obviamente, tiene puentes, tiene todas las cosas, pero pues digamos que usualmente es más, un poco más, sí, más plano. A menos de que, por ejemplo, bueno, digamos, vivieras en Suba, acá en Suba, pues son 3 4 lomas que despegarte, eso ya es otro tema. Entonces es un poquito más deportivo, sí, claro, y está muy bien, si no me entender. Entonces, digamos, usualmente lo que nosotros impulsamos acá son bicicletas single speed, o sea, bicicletas de una sola relación, bicicletas, digamos, sin cambios. ¿Por qué? Pues porque, digamos, consideramos que el tema de los cambios es un poco más de... O sea, hay veces que las personas, esto va de pronto ser, no sé qué tan bien suene, pero de pronto hay personas que a veces no les gusta indagar acerca, o sea, no les gusta indagar tanto acerca de algo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay gente que dice, no, pues yo quiero una bici que me lleve, me traiga y ya. ¿Sí? Mientras que está el otro que dice, no, yo quiero una bicicleta que tenga cambios porque voy a subir y tengo que aprender a utilizar los cambios, pero es que como de bajada, ¿qué cambio irá? Entonces es alguien que se preocupa más por entender cómo funciona su máquina. Entonces, usualmente la forma que nosotros impulsamos la bicicleta, la impulsamos de una forma urbana. Entonces le mostramos a la gente de pronto que no es necesario querer ser un Nairo Quintana para montar en bicicleta y pasarla muy bien, ¿sí? Pero claro está que existe el que dice, no, yo quiero ser Nairo Quintana y me lo voy a borrar, ¿sí? Entonces, digamos, tomando eso como base, claro, nosotros le decimos a la gente, te vamos a dar una buena bicicleta que va a ser básico desde su mecánica, ¿sí? Va a ser básico su manejo, cosa que, digamos, para ti sea chévere y te puedas enamorar del tema, ¿sí? Porque hay gente que cuando desde el inicio es algo tan complejo dicen, uy, no, ya, una mala experiencia que va a guardar y no voy a volver a montar nunca más. Entonces, eso es lo que hacemos. La relación que más utilizamos es en el plato utilizamos 44 dientes o 48 y atrás utilizamos entre 16 y 18. O sea, esos números que te estoy dando son la cantidad de dientes que tiene cada uno de estos. Es decir, el plato de 44 son 44 dientes. Por ejemplo, este es un plato de 44 dientes. ¿Sí? Sí. Hay otros que son de 48, son un poquito más grandes, entonces va a ser un poquito más duro. 2 dientes hacen la diferencia. Sí, sí. 2 dientes hacen la diferencia. El trasero, usualmente, o sea, normalmente utilizamos 18, que es, digamos, un piñón bastante cómodo para movilizarse, te va a permitir velocidad y así no te va a permitir, digamos, que sea suave a la hora de pelear, que no sea como, uy, esto está durísimo, sino no, suave. Sí. Y 16, cuando, digamos, ya el cliente nos dice, no, es que me gusta andar rápido y yo necesito moverme, o sea, y que uno ve, digamos, al momento de entrevistarse con el cliente, uno ve, digamos, en él como esa destreza, como de que quiere sacar su máximo potencial, o sea, su máximo esfuerzo en la bicicleta, sacar, bueno, así sucesivamente. Entonces, eso es un poco la relación. Obviamente hay relaciones, digamos, de todo tipo. O sea, acá manejamos relaciones hasta de 54 dientes. Un plato de 54 dientes es, digamos, bastante duro, pero cuando ya llevas la velocidad que debes llevar, eso es un avión. O sea, eso no lo alcanza nadie, así me van a entender. Entonces, es mucho de eso. Y también depende de la bicicleta, ¿no? Porque, digamos, en las BMX, que son las chiquiticas de saltar, ellos tienen un propósito diferente. Ellos, digamos, buscan en muy pocos recorridos sacar gran velocidad para poder hacer, digamos, sus trucos y todo, sí, que tengan, digamos, como ese equilibrio de velocidad para poderla levantar y todas las cosas. Entonces, digamos, en ellos funciona, digamos, adelante un plato de 28 dientes más o menos y atrás es se llama casetera de 9 dientes. O sea, es una cosa diferentísima. Sí. Entonces, claro, tú te subes una bicicleta y tú haces 3 pedalazos y uno vuela, ¿sí te das cuenta? Pero no sería una bicicleta en la que tú pedalearías todo el tiempo porque sería pronto muy rota, o sea, pedalearías ya muchísimo. Sí. Entonces, eso solamente son Sí, eso es más o menos. Eso es chévere porque, digamos, uno empieza a pesar y ahorita van ustedes para la casa y de cuando pasan, mira este man. Sí, eso pasa solamente.
Usualmente le damos la opción, como les dije anteriormente, al cliente, o sea, todas las bicicletas que salen del andante, cuando ustedes las ven, digamos, en el brochure y todo ese tema, todas nuestras líneas están diseñadas como single speed, o sea, de una sola velocidad. Sí. Damos la opción que el usuario quiere implementarle velocidades a la bicicleta. ¿Por qué lo hacemos? Pues porque, digamos, todo depende del propósito que tenga la persona, ¿sí? Si lo que hablamos ahorita, si de pronto tú solamente buscas la bici como pues trayectos cortos, no los vas a necesitar. Y de pronto sí puede ser un poco engorroso el tema de que, ay, le despiché la palanquita y eso está sonando y ya se me dobló eso abajo, ¿sí? ¿Te das cuenta? Entonces es un poco eso. Y cuando la persona ya decide y dice, sí quiero ponerle los cambios, ¿sí? Entonces listo, los ponemos, la cosa el día de la entrega de la bicicleta, ponemos la bicicleta sobre unos soportes que tenemos y le enseñamos a la persona cómo es el funcionamiento idóneo de los cambios, porque, o sea, hay muchas teorías, por así decirlo, ¿sí? de que funcionan, mejor dicho, si fuese probabilidad, hay tanta probabilidad en los cambios, mejor dicho, pero realmente no es así, o sea, realmente tiene un funcionamiento directo, o sea, este con este con este con este, y se acabó, ¿sí me hago entender? Sí. No es este con estos de acá, este con todos, y me dice, uy, tengo como 40 velocidades, no, eso es una máquina, no, eso realmente no es así. Entonces, en ese punto le empezamos a explicar a la gente, porque también hay muchas opciones, las bicicletas de ruta tienen biplato, o sea, un plato, dos platos, ¿sí? O digamos, de ahí para allá, digamos las de MTB usualmente tienen triplato, ¿sí? Entonces ya son más velocidades porque de pronto la pendiente es otra cosa o el terreno necesita que seas una relación muy rotada, o sea que pedalees muy suave y que de pronto puedas tener ese torque de subir algo que no te deja subir, o sea, ya depende de todo eso. Pero es muy chévere todo el tema de las velocidades y pues bueno, sin contar lo que te decía ahorita, que hay ya implementos de otra tecnología donde todo esto lo resumen, digamos, y lo meten dentro de una sola manzana. Entonces todo está interno. Entonces tú no ves afuera nada, pero la bicicleta tú vas a sacar y ya tú bajó, cambió. Y es como funciona muchas veces también una moto, sí. Es lo que hablábamos. Entonces ese es más o menos el tema de los cambios, de las velocidades. Sí. Bueno, perdón, y una última cosa. Pues obviamente, digamos, siempre nos gusta utilizar, digamos, muy buenos componentes, ¿sí? Para, digamos, garantizarle a la persona y decirle, no, o sea, no son unos cambios que están hechos en material, digamos, malo y se te van a dañar mañana, porque si se te cayó y se dobló y se partió, uy, se cayó solo y se partió. Pero entonces, lo que hacemos es que, digamos, utilizamos en todo lo que son velocidades, utilizamos Shimano, cuando son las habituales, o cuando son, digamos, lo que hablamos de manzanas internas, una marca que se llama Storm & Archer, que es muy antigua. Entonces, bueno, ¿por qué Shimano? Porque Shimano tiene muchas gamas de cambios. Uno usualmente cree que, digamos, son los cambios, pero los cambios conllevan muchas cosas. Entonces, por ejemplo, cuando tú le colocas velocidades o cambios a la bicicleta, entonces tú le colocas un descarrilador que va en la parte donde van los platos, que, como dice, descarrila la línea, digamos, de la cadena y la pasa del plato del medio al grande al pequeño, bueno, así sucesivamente. Y atrás tiene un tensor, pues esta obviamente no lo tiene porque se hace de cambios, pero el tensor lo que hace es algo similar con la pacha. La pacha es, digamos, las velocidades que tienes. Hay pachas antiguamente de 5 velocidades, hoy en día en el mercado 6, 7, 8, 9, 10, bueno, de lo que tú necesites. ¿Sí? Y así mismo son las conjugaciones, eso es un poco ya además de ingeniería. Sí. Entonces, digamos, Shimano ofrece diferentes gamas. Entonces está una gama básica, Tourney, luego Claris, Alivio, Durace, Chun. Entonces, así mismo lo que ellos te dicen a ti es la durabilidad del producto, ¿sí? Y el peso, porque digamos, ellos juegan con sus materiales. Entonces, digamos, las de Nairo Quintana, él no tiene guayas en su bicicleta, o sea, el cosito que nosotros apretamos acá y jala la atención, eso no existe. Esas bicicletas funcionan por medio de Bluetooth, entonces él mueve acá y abajo se mueve. Entonces, claro, todo eso es en pro de, digamos, de ahorrar peso. Y digamos, es chistoso, pero la mecánica más difícil son las bicicletas más económicas y la mecánica más fácil es las bicicletas más costosas, porque es la precisión. O sea, realmente es la precisión.
Una bicicleta económica, tú le vas a poner algo, no, la rosca está mal hecha, esto no entra, hay que hacerle fuerza, que hay que... Sí, una bicicleta, digamos, que es más costosa, pues te garantiza, digamos, que su producción ha sido mucho más certificada, mucho más supervisada. Entonces tú vas a colocar algo y haces, uy, entró, perfecto, Sí. ya. ¿Sí? O sea, resume muchas cosas. Entonces, bueno, es algo así. Pues digamos, no, digamos que, hablando de, pues digamos que los cambios solamente le agregan un poquito de peso a la bicicleta, ¿sí? Sí. Pero tienen muchos beneficios. Entonces, digamos, esos beneficios, ¿cuáles son? Tienes diferentes, las combinaciones, digamos, entre plato y la pacha, donde haces que sea más suave o más duro el tema, digamos, a la hora de montar. Entonces no lo sientes. ¿Sí? Entonces, cuando tú vas en una pendiente, usualmente tú vas en una relación 1-1, que sería el plato pequeño, o sea, que está más adentro, ¿sí? Y atrás la pacha, digamos, el más grande, el disco más grande, que tiene más dientes. Entonces, cuando tú vas a pelear, es una relación supremamente suave. Entonces, claro, tú vas a hacer una subida, obvio, uno pedalea mucho más de lo normal, es como, pedaleé, pero de repente no sientes el peso. Entonces, es como, uy, pero voy suavecito. Entonces, es más de, como de paciencia, de aprender a entender, si uno decir cuál es mi ritmo. No a toda porque me mato en 100 metros, pero digamos suavecito, concentrado, y cuando te das cuenta, uy, me subí patios. Sí, o sea, así es como mucho, y eso es lo que la gente le empieza a atrapar, eso es lo que a la gente le gusta restar. Dicen, no, ese plato de 50 dientes ya no me sirve, el plato de 53 y la parte de... Entonces empiezan a ya entrarse en todo el tema, a investigar y bueno, ahí entra la parte deportiva, que es muy chévere. Sí, entonces eso es un poco de la parte, digamos, de los cambios. Pues digamos que esa subida es áspera, ¿no? Es bien áspera la subida. Pero digamos, sí, claro, puedes ponerle, ¿por qué no? Porque lo que, digamos, una sola relación, listo, la logras, pero te toteas. Sí. La otra, digamos, lo que te va a garantizar es que suavecito, pero seguro. ¿Sí me entender? Sí. Ahí, con calmita, y llegas y, ¡uf! Listo, pero sí, la subes. Bueno, digamos que las matemáticas siempre es fundamental desde todo punto de vista. Sí, desde el momento en el que vas a enradiar un ring y tienes que saber cuántos radios necesitas, ¿sí? En qué forma organizado hay una relación, digamos, numérica donde haces, ese es el primero, entonces después del primero te devuelves en sentido contrario a las manecillas del reloj y a partir del cuarto hueco comienzas a... Sí, o sea, hay una relación en eso hasta desde el primer momento que llega un cliente que todavía ni siquiera ha pensado en su bicicleta y se le toma una medida y luego esa medida va y se convierte en un tubo cortado que lleva unos procesos de unión y forman toda la estructura. O ejemplo también en la pintura, lo que les hablaba ahorita, digamos, las pinturas que nosotros utilizamos son pinturas que son catalizadas, por así decirlo. Entonces, ¿qué ofrece un proceso de catalizado? Digamos, un secado óptimo, ¿sí? Un brillo óptimo, pero lo más importante de eso es que te está diciendo que a futuro van a ver, por ejemplo, le va a caer thinner y el thinner no te va a disolver la pintura. Es un ejemplo, ¿si te das cuenta? Porque dentro de la composición de la pintura nunca hubo thinner. Entonces es A, B y C. Entonces A, material, B, catalizador, C, disolvente. Pero nunca hubo thinner. Mientras que hay otras pinturas que son en base de thinner. Y entonces si tú le echas thinner, pues de una la disuelves, si te das cuenta. Entonces eso es un poco, digamos, de eso. Las relaciones, digamos, de estos productos. O sea, los productos que nosotros utilizamos acá son productos, digamos, de óptima tecnología, por así decirlo. Se denominan 2K y de altos sólidos. Entonces, 2K, bueno, hace referencia a que son poliuretanos. Y altos sólidos en cuanto, digamos, a su brillo y su secado. Entonces, cuando tú lo mezclas, digamos, tiene que ser unas relaciones muy precisas. Porque si no lo haces con esa precisión, el material no va a secar, ¿sí? Entonces tú lo tocas y se siente como pegajoso. O va a secar demasiado que tú le haces y se quiebra y uno, uy, ¿sí me voy a entender? Entonces, tiene que ser la relación exacta que pide, digamos, la empresa que lo fabrica. Entonces, ahí va otro ejemplo de la matemática. Y, digamos, hay otra matemática, digamos, detrás de todo esto, que es, digamos, el hecho de cómo sostener
e impulsar, digamos, la idea siendo emprendedores. Porque, digamos, es saber controlar, digamos, tu crecimiento, ¿sí? O sea, debes organizarte desde el momento en el que de pronto no existe nada, pero empiezas a cautivar ese sueño y dices, el día en que haya 1 millón de bicicletas, tienen que funcionar todas en orden. Entonces, hoy no hay ninguna, pero si fuera así, ¿cómo sería? Entonces, hay un número de órdenes de producción, ¿sí? Hay unas órdenes que nos guían internamente, que conllevan números, o sea, usualmente eso sucede en muchos lugares, por ejemplo, digamos, ustedes saben que digamos, la cédula nos convierten a nosotros en un número, pero pues es un orden que necesitamos para podernos identificar. Asimismo, digamos, en la otra parte de los números es lo que les decía, digamos, un poco del tema de las cuentas, entonces, digamos, el hecho de aprender a hallar, digamos, ese punto de equilibrio, de sostenimiento, de saber, digamos, cómo te haces competitivo dentro de un mercado o cómo rechazas el mercado completamente, entonces cómo lograrías destacarte para poder encontrar el punto de equilibrio. Hay muchas cosas ahí detrás que son muy chéveres. De hecho, las matemáticas, por ejemplo, personalmente, esto ya es fuera, digamos, de la empresa, o sea, todo esto ha sido para mí una experiencia muy chévere, muy áspera, siendo sincero. Entonces, en eso personalmente he encontrado algo y es que lo que no se demuestra numéricamente, de verdad, no lo puedes explicar y no va a existir jamás. Y todo está desde un inicio, o sea, tú dices, voy a hacer una fiesta, por ejemplo, y esa fiesta, tú dices, no, la idea es la fiesta, va a venir un invitado que va a cantar, y tú dices, bueno, no, súper bien, siéntate, escríbelo en números, esto es tanto, porque esto, y esto, entonces empieza a entender una cantidad de relaciones que uno se encuentra, es una telaraña brutal, y uno dice, sí, excelente, funciona, tiene que ser así, ¿sí te das cuenta? Entonces de pronto eso es muy chévere, y digamos, considero que eso es más de lo que eso es mucho lo que intentan desarrollar en las universidades a veces con uno, que de pronto dentro del proceso formativo personal de cada uno, pues a veces es difícil de comprender, digamos, uno a veces dice, pero ¿por qué me meten estas vainas que yo finalmente nunca las voy a utilizar? Pero lo hacen es en base a enseñarle a pensar a uno, así como cuando uno, no sé, está intentando aprender a hablar inglés, te dicen, piensa en inglés, no pienses en español porque va a ser imposible comunicarte. Sí. Pues acá tienes que pensar en matemáticas, en números. Entonces tienes que aprender a entender esa comunicación numérica, cómo se refleja, en qué va, cómo es todo eso. Y es muy chévere. Realmente me gustan mucho los números. Son de esas cosas como que son un raye, como, qué horror, pero, la logré, bien. Sí. O sea, lo que dice, sigue que sigue. O sea, es un video, pero es muy chévere. O sea, la verdad, los números son muy ásperos. No sé qué sería sin ellos. Pero lo que sin letras. Uno puede decir, pero ¿qué relación tiene un malabarista con la matemática? Pero si tú le pones un número a cada una de las pelotas que lanza, ya hay una conjugación. Exacto, con las posiciones de la pelota. Exacto. Y él te va a hablar de 1, 3, 2 y 2, 3, 1. Sí. Y uno, pero ¿cómo así? Entonces la relación cuando él te dice una es cruzada o la otra es circular. Sí. ¿Sí te das cuenta? Entonces eso es lo que determina mucho de cómo funciona cada cosa. Sí, en las danzas, cuando te mueves, todo. En todo, o sea, de verdad, no hay absolutamente nada que esté lejos o fuera de los números, o sea, no, me metí todo Matrix. No, pero es verdad, o sea, todo tiene números, o sea, por ejemplo, digamos, hablando desde la perspectiva del diseño, por ejemplo, tú te basas en un plano, por ejemplo, bueno, personalmente yo cuando voy a diseñar, yo hago un plano que es X y Y, ¿sí? Y en base de X y Y tú sabes que tú puedes ponerle, pues, o sea, numerarlo, dependiendo de donde lo lleves. Entonces tú, en base de eso, empiezas a mirar qué tan alto, qué tan bajo, superposición, girar, rotar, trasladar, bueno, y todo eso se explica a través de números porque son posiciones. 3,4, pasó de 3,4 a 3,5, bueno. Pero es chévere, y no es nada más que experimentar, así como alguien experimenta y nos enseñan que de pronto un científico loco es un man con químicos y bueno, así, no, de pronto no tanto así, de pronto es más un man que le gusta lo que hace, sí, que se mete en el cuento y busca cómo hallar las cosas, eso es más chévere. Pero bueno, sí, así un poquito. La Andante comenzó siendo un proyecto, digamos, un poco de casualidad, hablemoslo así. Digamos que yo siempre me vi muy influenciado por mi mamá
al tema de la bicicleta, no porque, digamos, ella sea deportista y esas cosas, sino porque, digamos, lo hizo de un buen aspecto y lo supo hacer. Entonces llegó un día, yo estudiaba muy cerca del colegio, yo estudiaba como en el Agustiniano Norte, y yo vivía por Calatrava, frente a Boulevard, no sé si ubiquen un poco ahí. Entonces, no es mucho, no es muy lejos. Entonces, mi mamá al inicio me enseñó, bueno, tienes que empezar a coger bus, o sea, me pagaba ruta y todo, pero me dijo, tienes que empezar a aprender, o sea, no te puedes quedar que te llevan, te traen, y entonces te perdiste, ¿y qué hago? Estoy perdido. Entonces me dijo, no, tienes que empezar a aprender. Entonces me enseñó, listo, a coger bus, bla. Pero yo siempre llegaba y le decía, no, o sea, era hagan de vuelta, son 4 o 5 cuadras, pero el man me dejaba a la 8ª cuadra, o sea, me tocaba volverme 3, entonces era lo mismo que irme caminando. Entonces yo le decía, no me gusta, bla. Entonces luego me dijo un día, me regalaron una bicicleta. Y me dijo, pues vamos en bici. Y yo, bueno, listo. Entonces nos fuimos en bicicleta al colegio. Y yo, uy, pues de ver, o sea, me demoré la mitad de tiempo, me divertí, me bajé los andenes, me los subí. Yo, rápido, mamá, rápido, o sea, como es un niño, ¿sí? Sí. Entonces, claro, en ese momento yo lo vi como un juego y para mí fue buenísimo. Pero años después, digamos, eso de ir al colegio se convirtió en, vamos a una cita médica. Entonces llego a la cita, yo, no, pero que vamos a coger un taxi o algo, pues aquí nomás, vamos, o sea, vamos en bici. Y íbamos, volvíamos. Luego me decía, ya un poco más grande, me acompañas a hacer una vuelta y ya, bueno, vamos en bici. Entonces, empezó a entrar la bicicleta de una forma como que yo no esperaba, ni que yo dijera, ay, no, me encanta y amo la bicicleta, pero siempre la tenía presente, o sea, yo decía, bien. Y hubo un momento de mi vida en que me regalaron una bicicleta que me trajeron, que hice muchísimo, porque fue la que me llevó a todo eso, la que les conté de tica. Y entonces entra esta parte, digamos, de la adolescencia, que uno dice, bueno, hagamos vaca, vamos a comprar algo. Entonces, ay, venga, préstame la bici, yo voy en la bici. Ah, sí, claro, vaya, yo se la presto. Y un día voy y miro la bicicleta y yo, ¿qué han hecho con mi bicicleta? O sea, rota, partida, el tenedor doblado, y yo no sabía nada de bicicletas. Yo, no, se dañó, ¿será que se podrá recuperar? Bueno, así duró un tiempo hasta que un día literalmente desparché vacas y yo les dije, no, la voy a arreglar, pues voy a aprender. Entonces fui a la fábrica de unos familiares míos que hacen refrigeración industrial y entré como con todos los técnicos y ellos así. Entonces yo, había uno que le gustaba el resto de las bicis, el man, mire, no, esto es esto, desarme la calma, pero que no, y yo, no, siento, el me decía, ¿qué hago? No, porque me regaña, y yo todo, bueno, eso está bien. Pero entonces, digamos, hoy en día ese man fue mi primer profesor, realmente, sí, o sea, él me enseñó muchas cosas de todo lo que es la bicicleta, sí, desde la pintura hasta armarla, o sea, entonces, ahí, listo, restauré esa bicicleta y salió, y yo, wow, está divina, mejor que cuando me la regalaron, me voy a hacer otra bicicleta, y salió esta que está acá atrás. Ay, qué... Entonces, esa fue la primera. Entonces, digamos, con esta ya fue empezar a experimentar cosas, no sé, de otro tipo. Mi mamá tenía unas botas en un cuero gamuzado ahí, y yo, mi mamá, ¿qué hacer con esas botas? Entonces yo fui y le robé una bota y se la llevé. Man, venga, tapísele esta vez con esta bota. Y el man, mi mamá tiempo después, oiga, ¿dónde está la bota? Y yo, ¿cuál bota? Entonces la bota está ahí puesta en esa silla. ¡Qué pro! El manubrio fue, digamos, o sea, en ese momento de mi vida yo estudiaba economía, sí, en la Sergio Arboleda, y yo, bueno, pues aparentemente me gustaba la economía, y yo no, súper feliz en lo que hacía, cuando de repente empecé a indagar y me di cuenta que me gustaba era hacer cosas, o sea, de pronto no hablarlas y, ay, vamos a hacer, sino, venga, las hacemos, o sea, ¿cómo se hace? ¿Y qué va a hacer? ¿Y dónde corto? ¿Y qué hago? Y de pronto empezar a ensuciarme las manos, cosa que de pronto no había hecho hasta ese momento. Entonces, bueno, el manubrio fue un manubrio, investigar qué madera era resistente, a hacerle por dentro, digamos, como una canal, ¿sí? Donde va una tubería para que no se fuera a partir, entonces tuviera un poquito de flexibilidad. Bueno, todo eso empezó con esta bici y luego de eso, digamos, vi respuesta. Esa bicicleta fue cuando, digamos, las fixies y todo ese tema no estaba como en tanto auge. Entonces, luego de eso vi una respuesta muy bien por la gente que la decía como, wow, no sale esa bicicleta, o sea, bueno, las combinaciones, no sé, no es tan habitual. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer unas bicicletas, voy a hacer la prueba. Entonces me di a la tarea, en ese momento investigué en el mercado, dónde vendían cosas, quién eran proveedores, pero de una forma, digamos, muy principiante, ¿sí? Entonces, listo, comencé así, digamos, fueron los primeros pasos del andante, se vendieron, digamos, como las 2 primeras bicicletas. Luego de eso fue, ok, esto sí, pues yo nunca, o sea, hasta este momento, nunca lo he visto como un negocio, siendo sincero. O sea, a mí se me hace que esto no es un negocio, esto es más de todo que un negocio, porque, digamos, siempre o sea,
bueno, de pronto no tiene nada que ver en este momento, pero siempre lo he visto en relación con la música. O sea, digamos, también he sido músico mucho tiempo en mi vida, entonces para mí el andante es una banda. ¿Sí? Entonces cuando no tengo el mecánico es donde está mi guitarra, ¿así me hago entender? Entonces así funciona todo, entonces empecé a hallarle la perspectiva desde ese punto de vista y luego empezamos a andar en el camino, llegaron unos socios, dejaron grandes avances, uno de ellos hizo la parte gráfica, el otro hoy en día es mi mejor amigo que el man trabaja en política, entonces no es que sea político allá, sino que es un man que tiene un pensamiento muy abierto, entiende muy bien las cosas, entonces a veces me guía muy bien, digamos, de mire que sorpresa, cómo puede pasar esto, mire tal cosa, y detrás de eso empezó a entrar, digamos, cosas que nunca pensé que sucedieran, o sea, de hecho para mí en este momento es como, hay muchas cosas que obviamente he vivido todo, y ha sido un proceso muy bonito, pero hay muchas cosas que yo no esperaba y digamos lo que ha pasado hasta este momento ha sido muy bonito. Sí. Por ejemplo, nunca pensamos, comenzamos por redes sociales, de pronto vimos lejano el tema de tener, digamos, un local, un establecimiento de comercio. Un día llegó de la nada el establecimiento de comercio, fue el lugar perfecto. Luego de eso pasaron cosas malas, como ese lugar en el que creamos todo y pusimos todos los sueños. Llegó alguien que era la dueña de la casa y dijo, necesito la casa porque hacer un proyecto literario. Entonces, ok, o sea, se acabó esto, o sea, hasta acá llegamos, esto fue todo este tiempo de gastar cabeza, entonces, no, obviamente esto no se puede quedar ahí, entonces llegó este lugar en el que estamos, entonces fue el salto, digamos, de haber estado en un segundo piso en una casa antigua de Chapinero, allá en el segundo piso atrás, a, digamos, hoy en día a tener una casa antigua, de igual manera porque representa lo que somos, una marca que maneja todo lo clásico, pero ya no estamos en el segundo piso, estamos en el primero y tenemos toda la casa. Sí, entonces eso es lo chévere y obviamente no es la manera de decir como, wow, mejor dicho crecemos, no, sino esa es la manera, digamos, del conocimiento que ha traído cada una de estas cosas. Por ejemplo, esto me ha llevado a mí a indagar personalmente en soldaduras, me tocó a mí quemarme las allá, ay, no me puse la máscara y no así todo, o sea, todas las cosas que no le podrían pasar, pero empíricamente, y es porque no es nada más sino encontrarle el propósito a las cosas, o sea, saber, digamos, de pronto hallarle la manera bonita en que te pueda gustar hacer algo, ¿sí? Hay muchas cosas que a uno no le gustan hacer, por ejemplo, curiosamente estudié economía, hoy en día, no es que yo sea el mejor economista del planeta Tierra, y no es que me guste estar detrás de los números haciendo las cuentas, ¿sí? Pero digamos, cuando lo hago le meto todas las ganas y toda la emoción del mundo y siempre estoy en pro como de indagar y meterme hasta el fondo, y cuando termino es como, uff, qué chimba, fue como haber pintado una bicicleta o haber soldado otra cosa, o haber atendido un cliente, o como ustedes, haberles contado de esto. Entonces es como un proceso muy formativo, muy completo, ha sido muy bonito todo eso. Sí. De resto, ¿qué más les cuento? No, pues bueno, ya con el tiempo empezaron a ver, digamos, cuando fue el primer empleado del andante, o sea, eso fue otro paso gigante, pues porque tú llegar y ser tú el único responsable de todo, a tener, digamos, tú alguien, digamos que lo que produce el andante apoye los sueños de otra persona, es algo que uno dice, wow, o sea, esto es severo, ¿sí? Y cuando ves que el equipo empieza a crecer y cuando ves, digamos, que hay una respuesta después de todos estos años de trabajo ahí, te das cuenta que no ha sido en vano. Y entonces, bueno, es algo muy chévere. Entonces, digamos, hoy en día, digamos, hemos hecho exportaciones, tenemos bicicletas fuera del país, tenemos en el país, digamos, en Colombia tenemos muchos lugares, Valledupar, Cali, Medellín, Boyacá, bueno, Villavicencio, bueno, hay muchos lugares donde tenemos, hemos estado en cosas, digamos, por ejemplo, como la alcaldía, sin haberlo buscado, nos contactaron y fue como, o sea, wow, alguien lo vio, funcionó, ¿sí? Entonces, obviamente, no es que hasta este momento hayamos logrado todo, yo siempre le digo a toda la gente que esto es el 0.5% de lo que será el andante, o sea, pues porque se tiene que crecer muchísimo, no crecer nosotros como empresa, y pues mejor dicho lo que hablamos, sino crecer en cuanto a lo que podemos ofrecerle a cada una de las personas, o sea, qué tanto podemos ofrecerles. Si hoy en día les ofrecemos 150 cosas, esperamos que en un año sean 300 y en 10 sean 1000, ¿sí? Bueno, así sucesivamente. Entonces, eso es mucho lo que buscábamos y pues buscamos, no sé, o sea, como dice, digamos, nuestro eslogan, inspírate, crea y rueda, o sea, creo que se define mucho, o sea, es más que la misma bicicleta, es más que la movilidad, es más que, no sé cómo definirlo, es un escenario. No, chévere todo. ¿Sí? No, muchas gracias, en serio. No, y me dieron ganas de
Coger mi bici. Así que ya voy a montar a Sí, mi bote. chao. Sí, es lo más bonito de todo, ¿no? Y de verdad, o sea, lo que todo cierra, porque digamos, todo esto que hemos hablado, así digamos, cuando llega el cliente, lo que vendemos, todo eso. Pero lo más bonito realmente es cuando ya se va el cliente, ¿sí? Digamos, por ejemplo, me ha pasado, es chistoso, uno dice, "Ay, ¿eso qué? Eso no pasa". Pero digamos, han habido clientes que llegan y cuando entregamos la bicicleta, a alguno del equipo se le derraman lágrimas. No, o sea, es eso de no es un cliente, es realmente un amigo. O sea, yo no sé en qué momento el mercado se convirtió en comercializadora, usuario, intercambio monetario y se acabó. O sea, ¿por qué no entablar una relación, digamos, de una amistad donde te le puedes mostrar a la gente, o sea, esta es tu casa, o sea, y más en ese aspecto, o sea, tú puedes tener las casas que quieras, si no van a entender, o sea, si tienes tu médico de confianza, pues ten tu mecánico de bicicletas de confianza, tu concesionario de bicicletas de confianza, ¿sí? Si tienes alguien que siempre te ayuda a hacer tus vueltas, pues ¿por qué no? O sea, así sucesivamente. Entonces, pues es eso, es un poquito de eso y pues ya, o sea, creemos que realmente somos como una marca que afianza mucho como la trascendencia, o sea, mucho de lo que hacemos, nos gusta llevar todos un poquito más allá. Entonces, pues bueno, ya creo que ha sido como eso y chévere por todo, gracias a ustedes. No, muchas gracias.